Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. A cantar nuevamente hoy venimos a adorar, y todos a una sola nuestras voces elevar, y muy agradecidos a nuestro Dios cantar nuevamente hoy venimos a cantar, nuevamente hoy venimos a adorar, y todos a una sola nuestras voces elevar, y muy agradecidos a nuestro Dios cantar. Alce su mano, gracias. Gracias, Señor, por habernos ayudado, hasta aquí. Gracias. Gracias, Señor, por haber cumplido hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. ¡Adórale! Y todos a una sola nuestras voces elevar, y muy agradecidos a nuestro Dios cantar. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos. Y todos a una sola. Y muy agradecido a nuestro Dios cantar. Gracias. Gracias, Señor.
por habernos ayudado, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber cumplido, por haber cumplido hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Arriba. Gracias, Señor. Gracias. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando la fuerza que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando la fuerza las fuerzas que me da tu poder. Quiero adorar, quiero adorar en tu altar, quiero adorar, quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, lléname. Quiero adorar. Quiero adorar. Quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, lléname. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando la fuerza que me da tu poder. Una vez más, he aquí tu siervo yo soy. Aquí buscando la fuerza que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. Quiero adorar, quiero adorar en tu altar, quiero adorar.
Jesús, Jesús, lléname. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y todo aquel que me pueda estar escuchando a través de estos medios y viendo. Mi nombre es Naxon Colmenares, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, con mi pastor, el hermano Osvaldo Tona. Quisiera contarles parte de mi testimonio, cómo el Señor se acercó a mi vida. En mi niñez, bueno, mi familia pues no era muy religiosa, pero mi abuela y mi mamá siempre leían la palabra del Señor. Eso era algo normal, pues en la mañana y en la noche siempre se leía la palabra de Dios y siempre uno escuchaba pues un texto, uno escuchaba un versículo de la Biblia. Eso era siempre. Mi abuela siempre tenía su Biblia y siempre nos las leía. Pero en el transcurso de la vida soy el menor de 6 hermanos, ¿verdad? Y bueno, siempre me tocó estar ahí al lado con mi mamá y prácticamente de alguna manera vivir la vida de mis otros hermanos. Pues pasaba algo, yo a un hospital o cualquier cosa en sus vidas y yo siempre estaba ahí con mi mamá. Y yo de niño veía todo eso que mi mamá pasaba con mis hermanos y me propuse pues ser un mejor hijo, pues no ver ese ejemplo y no hacerla sufrir como ellos. Yo desde niño me propuse hacer eso. Pasando ya la adolescencia, pues la adultez, yo hice mi vida, pues dejé de estudiar, dejé los estudios, me puse a trabajar y recuerdo que mi mamá siempre me traía a la iglesia o siempre me invitaba, pero era intermitente. Ella también estaba pasando un proceso pues de parte del Señor. Pero cuando yo veo que ella empieza a arreglar su vida y a la vez veo que le empiezan a pasar muchas cosas y yo no me explicaba si cómo está buscando a Dios y está arreglando su vida, le vienen tantas cosas malas. Yo no entendía eso. Entonces yo de alguna manera, como me había propuesto no desobedecerla y eso, aunque yo vivía mi vida en pecado, yo dije que yo iba a ir para la iglesia para tratar de ayudarla, pues de que no se sintiera tan mal, pues porque yo veía que ella estaba arreglando su vida, pero yo dije, yo voy a ir a la iglesia por ella. Yo nunca quise venir a la iglesia por mi propia cuenta, pues sino de alguna manera hacerlo por ella. Y bueno, así pasó, pues porque en mi vida yo delante de mi familia, mi mamá, yo era trabajador, siempre trataba de hacer lo mejor, pues, pero afuera en la calle era otra persona, pues vivía una doble vida, pues una vida inmoral, una vida en pecado, no tenía ese temor de Dios, pues, pero yo dije, bueno, yo lo voy a hacer porque yo dije que yo iba a honrar a mi mamá. Empecé a venir a la iglesia. Recuerdo que el primer día que vine, yo decía, es solo un domingo, es solo un domingo. Tú puedes aguantar un domingo, es solo un domingo, pues. Tú puedes sentarte, escuchar y ya es solo un domingo. Recuerdo que ese primer domingo que vine aquí al Tabernáculo de Benecer, el Señor prácticamente me desenmascaró, pues me dijo todo, me dijo qué es lo que yo estaba haciendo y yo dentro, y eso era un secreto, nadie sabía eso, pues eso era entre Dios y yo. Sentí como el Señor me miró el corazón, pues, mis intenciones. Y yo dije, no vengo más a la iglesia, porque sentí esa reprensión muy fuerte y tenía esa lucha dentro de mí. Y pasando el tiempo, así, en ese no vengo más, esa lucha, y bueno, yo decía, lo voy a hacer por mi mamá, porque veía que estaba sufriendo, lo voy a hacer, ella está poniendo de su parte, lo voy a hacer por ella, yo voy a ir. Y muchas veces me devolvía de la esquina y bueno, hasta que llegué empecé, bueno, a escuchar la palabra y bueno, así pues sin ningún compromiso, en verdad lo hacía era por obligación, porque bueno, lo voy a hacer por ella, pero hasta que el Señor empezó a hablarme, empezó a
empezó a ver lo profundo de mi corazón y, y empecé a sentir un peso que nunca había sentido en el mundo, un peso de pecado, un peso de angustia, de dolor. Y ese peso lo llevaba, pues entonces yo quería salir de la iglesia y salir contento, alegre, o fingir que salía así para que mi mamá se sintiera bien. Y ella me decía, hijo, me alegra que hayas venido hoy a la iglesia, que hayas venido hoy al culto. Pero yo salía, era triste, lloraba mucho, recuerdo que lloraba mucho y yo no podía contarle a ella porque yo también aparentaba delante de ella que yo del trabajo a la casa, pero en realidad mi vida era otra, mi vida era una vida inmoral, de vicio, una vida sucia, una vida que, bueno, que fue muy marcada por esas cosas, pues. Y yo tampoco podía contarle a ella, entonces yo estaba en esa angustia, sentía como que a quién le digo, qué hago, sentía vergüenza de mi pecado, porque el Señor me declaró mis pecados, yo fui viendo mi condición en ese proceso y se me sentía solo, a lo mejor yo podía contarle a un hermano, pero sentía vergüenza y no sentía esa confianza de decirle a un hermano qué era lo que me estaba pasando en ese momento. Recuerdo que en un culto de oración, una hermana me comenta que los martes había culto de oración y me dice, hermano, me lo invitó a un culto de oración, esa hermana me dice. Y yo le digo, sí, yo voy a venir, yo nunca había asistido a un culto de oración. Yo sentía como esa curiosidad, cómo era un culto de oración, pues. Y bueno, yo voy a ir. Y fui y vine. Y bueno, se dieron algunas alabanzas y las hermanas pasaron a orar y los hermanos adelante en el altar. Yo estando ahí arrodillado, ese fue el momento, pues yo aunque Dios sabía mi condición, ese era el momento, pues de yo contarle a Dios y yo empecé a decirle a Dios las cosas. Con mucha vergüenza porque me sentía avergonzado hasta con él, me sentía sucio y yo empecé en ese culto a decirle todo lo que me pasaba. Empecé a contarle mi vida, a decirle que me perdonara porque ya no podía seguir sosteniendo esa apariencia, esa doble vida que llevaba. Y empecé a contarle, a reconocer mi pecado. Empecé de alguna manera, desahogarme, a decirle a él. Y recuerdo que cuando salí de ese culto de oración, eso lo llevo en mi corazón. Nunca se me va a olvidar ese día, ese martes. Cuando el Señor sentí ese alivio en mi corazón, que Él me habló, que Él me dijo que estaba ahí conmigo. Y pasaron los días, yo seguía asistiendo a la iglesia, empezó esa lucha dentro de mí, de que empezó esa lucha dentro de mí con esos complejos, esos miedos que tenía. Y un hermano me comenta de un programa de radio que los hermanos tenían, hermanos Juan y varios ministros, que se llamaba Luz para la Hora. Yo también empiezo a escuchar el programa de radio, aparte de venir a la iglesia. Eso fue de gran ayuda. Recuerdo yo cuando empecé ese programa de radio Luz para la Hora, porque los hermanos siempre, cuando yo escuchaba ese programa, los hermanos decían una cita siempre, Hechos 2:38, y la cita dice que nos arrepintamos, pues esa palabra de arrepentimiento, y eso fue lo que me tocó en el culto de oración, cuando le dije, Señor, yo quiero saber ese arrepentimiento, quiero saber cuál era ese perdón, y los hermanos siempre daban esa cita, aparte de la palabra, pues, y eso fue de gran ayuda para mí. El Señor empezó a obrar en mí, aunque seguía caminando con esa carga, porque aunque venía a la iglesia, yo tenía esa carga todavía, esa carga de pecado, porque una vez que uno llega al Señor, uno no lo ve, pero una vez que Él le muestra a uno va teniendo ese peso, uno va viendo lo que no veía antes, lo que no veía en el mundo. Y yo veía esa carga de pecado en mí, veía esa angustia. Y ya me sentía un poco más tranquilo porque ya yo estaba hablándole a Dios, estaba contándole lo que me estaba pasando. Y en ese lidiar conmigo, que Dios tuvo conmigo, fue una manera sobrenatural. Sentía que me hablaba, no podía estar en paz, no podía estar en paz. Recuerdo
un mediodía aquí bien Barquisimeto en las partes de los rieles del tren. Recuerdo un día estaba desesperado, estaba ahí, yo le hice una promesa al Señor. Recuerdo que le dije, Señor, ayúdame porque de verdad no sé qué hacer, yo me entrego a ti, pero le dije que me ayudara, que me quitara esta carga de pecado en mí, que yo sentía que no tenía perdón, porque ese fue otro proceso. El saber que Dios me podía perdonar y el perdonarme yo también, porque uno también tiene que perdonarse uno, olvidar ese pasado y seguir adelante con el Señor. Y bueno, ese fue ese proceso ahí. Tomé la decisión de bautizarme un 9 de octubre del 2016. El Señor lidiando conmigo, fui dando pasos y pasos hasta que llegué a ese conocimiento, descansé, pude descansar de esa carga de pecado. He tenido algunas fallas, sí, he fallado muchas veces, pero ahí siempre está la mano del Señor. Porque una de las cosas que yo también sentía en mi vida, un vacío, aparte del Señor, era la figura de un padre. Yo siempre decía, ¿cómo se sentirá tener un papá? ¿Qué será tener un papá? Decía yo. Y ya lo puedo testificar porque mi Padre Celestial, que es mi Señor Jesucristo, me ha demostrado que Él siempre ha estado conmigo. Que Él siempre ha sido mi Padre, que nunca me ha dejado. Y puedo testificarlo y puedo decirlo con toda seguridad, de que Él también puede ser ese Padre para ti, Él puede ser esa ayuda para ti. Por eso te quiero dar este mensaje y quiero que este testimonio sirva para tu vida. Quien quiera que me esté escuchando y pueda estas palabras tocar su corazón, quiero que este testimonio sirva para tu vida, sirva para que vivir una doble vida, para que fingir ser algo que uno no es, para que seamos sinceros con nosotros mismos, pues, y podamos ya despertar de esa vida religiosa, porque yo quise ser un religioso y muchas veces tropezaba con la corrección del Señor y no lo veía, pues, porque entendí que su corrección era amor y bueno, aquí estoy para su gloria y para su honra. Y quiero darte este mensaje, pues, como testimonio. También quiero compartir, para finalizar, dos escrituras que siempre me han estado acompañando y siempre han estado presentes en mi vida. Y dice así: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Salmo 116, 16. Y el otro salmo es: tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Salmo 119, 94. Dios me les bendiga. Espero que este testimonio breve haya sido de gran ayuda para ustedes. El Señor me les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 141. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos dando gloria a Dios en esta hora porque el Señor en su misericordia nos permite estar aquí en esta hora para ser instrumentos para que el Espíritu Santo nos hable a todos. Y damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo es el que predica y Él es el que muestra lo que está adelante. Él es el que muestra lo que nuestros ojos naturales no ven. Estamos agradecidos por el Espíritu Santo, porque Dios envió el Espíritu Santo a los creyentes para que fuera el Espíritu el que guiara los pasos del hombre y de la mujer, que nos ayudara a vencer en este mundo lleno de oscuridad. Solamente el Espíritu Santo es el que puede ayudar al creyente a vencer en este tiempo, en esta edad oscura, en esta edad en la que estamos viviendo, en este tiempo en que estamos viviendo. Usted no puede vencer
el pecado en todas sus manifestaciones basado solamente en el conocimiento de la palabra. No. Solamente usted puede vencer cuando el Espíritu que inspiró esa palabra está en usted. Y ese Espíritu que inspiró la palabra del Señor está en usted. Él va a guiarlo, Él va a revelarle su palabra y Él va a encaminarlo conforme a la voluntad del Señor. Es importante que usted entienda esto. Por eso estamos agradecidos que el Espíritu Santo es el que predica, es el que nos enseña, porque Él es el que conoce nuestros corazones, Él es el que conoce nuestros caminos, Él es el que conoce qué es lo que necesitamos. Él sabe las cosas que nosotros hemos hecho y hemos dicho, y sabe cuál es la solución, y también sabe cuál es el rumbo del camino que usted tiene en esta hora. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo, el amoroso Señor Jesús, nos muestra lo que debemos hacer para que el Señor pueda bendecirnos, para que el Señor pueda guardarnos, para que el Señor pueda llenarnos con su Espíritu, para que Él pueda guardarnos en este tiempo tan difícil como el Espíritu habló la semana pasada, para mí de una manera muy tremenda, porque el Espíritu mostró cosas que yo en lo personal no sabía, no había captado como lo capté en la predicación especial pasada, en el significado del tiempo en que estamos viviendo, lo que significa el tiempo de oscuridad espiritual que estamos ahora. Porque como se dijo la semana pasada, y Dios permita que usted, quien me escucha en esta hora, por el Espíritu Santo pueda discernir lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo es el que va a tomar mis palabras y se las va a revelar a su corazón si en realidad usted quiere hacer la voluntad del Señor. Habíamos dicho que el tiempo del atardecer, la luz del atardecer ya pasó. ¿Sí? El tiempo del atardecer ya pasó y entramos desde hace mucho tiempo. Este sistema, este mundo ha entrado en una condición de oscuridad espiritual. Y en este tiempo de oscuridad espiritual usted no puede caminar sin una luz. Usted no puede caminar sin algo que guíe y alumbre su camino. Usted que vive en Venezuela sabe perfectamente de lo que estoy hablando. En este país, para los que no lo saben, estamos sufriendo una serie de apagones regulares que pueden a veces ser de día y a veces ser de noche. Y cuando esos apagones son de noche, uno debe tener una lámpara, una linterna, una luz que alumbre nuestro camino, porque si no, los tropezones, las caídas que podríamos llevar serían muchas. Golpes malos podríamos recibir, golpes nobles, o equivocarnos, estamos buscando algo y no sabemos dónde está porque no hay luz. Y no sabemos distinguir con nuestros ojos naturales, escuchen, no sabemos distinguir con nuestros ojos naturales lo que estamos buscando, lo que necesitamos. Si estamos buscando algo, empezamos a tantear. En algunos casos nuestro tacto es el que nos muestra más o menos lo que estamos buscando, pero no es garantía de que sea lo que estamos buscando por el tacto. Y para eso necesitamos una luz. Encendemos y ahí vemos todo lo que está adelante de nosotros. Y nosotros decimos, aquí está. Estaba cerquita y no lo había visto. ¿Entienden? Así es el tiempo en que estamos viviendo. Dios ha dado promesas en la palabra. Dios ha dicho lo que Él va a hacer. Lo reveló en sus sagradas escrituras y le inspiró a su siervo, el hermano Branham,
muchas cosas que el Señor en este tiempo, Él iba a hacer en medio de sus hijos. El Espíritu Santo nos advirtió a todos nosotros cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo. Estamos en el tiempo más glorioso para ser cristianos, pero también en el tiempo más peligroso, en el tiempo más difícil para ser cristiano. ¿Por qué? Porque te dirá, pero hermano, ¿cómo va a comparar usted este tiempo como en el tiempo de la persecución, en donde a los cristianos los mataban, los torturaban y los hacían un espectáculo en los circos romanos para que los animales los despedazaran, que no podían adorar? ¿Cómo va a decir que hoy es más peligroso que ese tiempo? Pues es más peligroso porque hoy en día hay falsas luces, lugares que tienen su propia luz, la cual no fue encendida por el Espíritu Santo, que desvía la atención de muchos hombres y mujeres a la verdadera luz, a la luz del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu va a alumbrar la palabra que tiene que cumplirse hoy, porque Dios no está muerto. Dios hoy en día sigue revelando su palabra, porque el Señor mora en medio de su pueblo y el Espíritu Santo guía a ese pueblo a hacer lo que Él, el Señor Jesús, quiere que nosotros hagamos. Entienda eso, hermano y hermana y amigo quien me escucha en esta hora. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos con su propia luz desvían la atención de muchos hacia un rumbo y hacia su propio camino, hacia su propio destino, hacia su propia manera de pensar. Y no es uno o dos, son muchos con luces falsas que el Espíritu Santo no ha encendido. Apuntan a diferentes lugares y confunden a los hombres y a las mujeres, que muchos de ellos quieren hacer la voluntad del Señor. No dude que en las iglesias, en cualquier iglesia que usted conozca, los que se congregan allí, si no todos, una gran mayoría, son hombres y mujeres temerosos de Dios. Escuche bien esta expresión: hombres y mujeres temerosos de Dios, que desean hacer lo correcto, que desean hacer la voluntad del Señor. Pero hay una luz que no es la luz de Dios, que los está desviando fuera de lo que Dios quiere que él o ella hagan. Yo siempre he dicho, todas las denominaciones que prediquen al Señor Jesucristo y que lleven al hombre al arrepentimiento de sus pecados, ellos están manejando una parte de esa luz. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre se arrepiente, esa luz, a partir de allí esa luz es desechada. Y empieza la denominación o empieza ese grupo a proyectar su propia luz. Porque si el hombre y la mujer siguieran la evolución de esa luz los llevaría a Hechos 2:38 y se bautizarán en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el bautismo que el Señor ha revelado. Pero enseguida opacan la luz de Dios y sale a relucir una luz que no fue encendida por el Espíritu Santo y desvía al hombre de la mujer a lo que el Señor quiere, a que tengan una experiencia personal con Dios.
Esa luz lleva al hombre, la luz de Dios, la original, la revelación que lleva al hombre al arrepentimiento, sigue alumbrando más y más y los lleva a la santidad para que empiecen a dejar su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse como el mundo. Pero ¿qué pasa? La luz falsa se introduce y empieza a cuestionar la interpretación del Espíritu Santo. Empieza a cuestionar la interpretación del Espíritu Santo. Y dicen, eso no es necesario. Usted puede vestirse como usted quiera. Porque el Señor mira los corazones y no la vestimenta. Dicen una verdad a medias. Porque aunque es cierto que Dios mira el corazón, también es cierto que Dios mira las intenciones del corazón. ¡Ojo! Dios mira su intención. Dios sabe cuál es su intención. La que usted no dice, Dios lo sabe. Dios sabe qué es lo que usted busca cuando acepta al Señor Jesucristo. Dios sabe si usted realmente quiere vivir para Cristo o solamente quiere un lugar para satisfacer su religiosidad. Para decir, yo estoy en una iglesia, a mí me gusta el ambiente de una iglesia. O un lugar para pagar diezmos y decir, bueno, yo pago diezmo y pago ofrenda, yo respaldo esa obra. Todos los hermanos me quieren. Dios sabe cuál es su intención. Dios sabe si cuando el Señor comienza a pedirle a usted más cosas, usted no va a querer, porque a usted no le gusta que nadie intervenga en su vida personal. Usted toma sus propias decisiones. Yo soy así, el Señor me quiere así, dicen muchas personas que uno ha conocido a través de los años. Así me llamó el Señor y así me quiere el Señor. Una vez más estás diciendo una verdad a medias. Dios te llamó así, pero Dios no quiere que te quedes así. Dios no quiere que justifiques tu pecado, tu iniquidad, tu desobediencia, las cosas que tú alimentas en tu corazón. Dios no quiere que tú alimentes eso. Él quiere hacer una obra perfecta. Pero Él sabe si tú en realidad amas al Señor Jesús, si estás dispuesto a entregarte en cuerpo, alma y espíritu al Señor, para que el Señor haga una obra perfecta en ti. Él sabe si en realidad tú quieres o no. Él sabe, dama, si en realidad tú quieres dejar el pantalón, dejar el vestido corto, dejar la ropa ajustada para que los hombres te codicien. Él sabe eso. Él sabe si tú en realidad quieres o no quieres. Porque si tú quieres, tú enseguida vas a deshacerte de todo eso. Porque muchos dicen, Dios tiene que quitármelo de mi corazón, pero tú tienes que rendirlo. Una cosa, esa es otra verdad a medias, eso es lo que produce las luces ambiguas, las luces que no son encendidas por el Espíritu Santo. Es cierto que Dios tiene que quitar eso de tu corazón, pero Dios está esperando que tú lo rindas, porque Él no puede quitarlo de tu corazón hasta que tú lo rindas, hasta que tú no rindas ese vicio, hasta que tú no rindas ese deseo, hasta que tú no le pidas al Señor. Y si tú le pides al Señor, y si tú rindes ese deseo y no quieres hacerlo más,
y más huyes de toda apariencia de pecado, entonces Dios verá si tú en realidad quieres o no. Hay personas que dicen, no, Dios sabe que a mí me da sueño leer la Biblia, a mí me da sueño orar. Dios sabe si tú no quieres orar. Porque puede ser que tú orando o leyendo la Biblia o leyendo un folleto te dé sueño. Pero allí entra en juego lo que está en tu corazón. ¿Se dan cuenta? Señor, yo quiero perseverar, yo quiero vencer. Perdóname, ayúdame. Yo quiero vencer esa atmósfera de oscuridad, porque cuando viene la noche, cuando no hay luz eléctrica ni nada, lo que produce es sueño. ¿Se dan cuenta el por qué las 10 vírgenes cabecearon y durmieron? Ellas no se iban a dormir de día, se durmieron en la noche. Y esa condición de adormecimiento espiritual hace que las personas no coordinen bien. Cuando una persona tiene sueño no coordina bien. Se conforma, se sienta en un lugar y descansa y no quiere hacer más nada. En vez de mantener la llama viva, dejaron que la lámpara, la luz de la lámpara comience a apagarse, hermano. Es el tiempo muy tremendo. Por eso digo, Dios conoce su corazón. Dios sabe si usted ha entrado en una condición de conformismo espiritual. Dios sabe si usted ha entrado en una condición de adormecimiento espiritual. Dios sabe si en esa condición de adormecimiento espiritual usted se ha descuidado con su lámpara. Ha dejado que las tinieblas opaquen y opaquen y opaquen esa luz. Entra en un adormecimiento. ¿Se dan cuenta? Ahora, el tiempo en que estamos viviendo, a la luz de esto, valga la redundancia, hace que sea más peligroso de lo que usted pudiera imaginarse este tiempo. Un pequeño descuido caminando en un lugar sin luz puede hacer que usted caiga en un abismo, que usted tropiece, que usted falle en su discernimiento espiritual, que usted falle en ver a Dios en la escena, que deje que las tinieblas invadan de rencor su corazón, por no vigilar, porque estamos en el tiempo de oscuridad espiritual. Y hoy en día vemos cómo la oscuridad cada día más se ha apoderado de los corazones de muchos así llamados creyentes. La oscuridad ha hecho que muchos fallen en su discernimiento, fallen en ver la promesa de Dios cumplida, el lidiar de Dios hoy. Muchos fallan al leer la Biblia y los mensajes del profeta y comienzan a darle interpretaciones. Por eso vemos, y no es de sorprender, las más de 3,000 denominaciones así llamadas cristianas
con interpretaciones de la Biblia, porque sus interpretaciones se basan en la Biblia. Pero como sus lámparas se apagan, la luz comienza a disminuir, ya no ven claro, hermano. Ya no están leyendo claramente lo que dice la Biblia, lo que dice el mensajero. Ya va, esto es un sentido espiritual. Déjeme ver bien qué es lo que dice aquí, porque no leo bien. La oscuridad ha hecho que la revelación del Espíritu sea poca en los que descuidan su relación con Cristo, su comunión con Cristo. Porque si nosotros mantenemos la comunión con Cristo, esa lámpara quedará encendida. Esa lámpara no se apagará. No cometeremos errores, no fallaremos en nuestro discernimiento. Dios nos dio toda la luz por causa de que toda la oscuridad está delante de nosotros. Solamente el Espíritu Santo puede alumbrar el camino de un creyente en este tiempo. Un creyente sin el bautismo del Espíritu Santo, hay grandes posibilidades de que se equivoque en acciones, en decisiones, en doctrina, en palabras. ¿Cómo puede hacer la voluntad de Dios sin la revelación del Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo que lo guíe. Allí no vale la experiencia. Allí no vale la experiencia que un hombre o una mujer pudieran tener en la iglesia. La experiencia no vale. Se necesita el Espíritu Santo que discierna. Hoy en día nos recreamos en la luz que brilló en el corazón del hermano Branham. Mire lo que hizo el hermano Branham. Mire el poder de Dios. Mire la creación de las ardillas. Mire el milagro de Hatirray. Mire los milagros en las campañas del hermano Branham. Cómo nos gozamos al leer cómo esa luz brilló en esa generación. En el tiempo de la tarde habrá luz. Ya el Señor había profetizado que sería un tiempo que ni sería claro, ni sería de noche, ni sería oscuro. Seguro es el atardecer. Si ya en el atardecer era difícil, porque esa generación le dio la espalda al mensaje de Dios a través del hermano Branham, le dio la espalda al Señor Jesucristo, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy que hemos entrado en una etapa de oscuridad espiritual? Ahora se requiere la verdadera experiencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el corazón y no una unción. Esa generación del hermano Branham, muchos recibieron el Espíritu Santo, pero muchos solamente llegaron a etapas de justificación y santificación. Solo unción. Y con esa unción caminaron un buen tiempo. Pero mientras la oscuridad fue avanzando y avanzando y avanzando, la historia lo dice. Vean cuál ha sido la evolución de las iglesias desde los días del hermano Branham. Y usted verá que comenzaron en un declive, y todavía siguen cayendo.
en una apostasía espiritual. Las iglesias han entrado en una apostasía espiritual. Y yo dije una declaración, yo se la comenté a algunos hermanos. Por supuesto que pudiera estar equivocado con lo que voy a decir, pero me voy a atrever a decirlo. Cuidado si esa fecha del año 1977 fue el comienzo oficial de la oscuridad, de la etapa de oscuridad. Se dirá, pero hermano, ¿dónde dice eso el profeta? El profeta predijo, no profetizó, que todo, el milenio todo iba a suceder en el año 77, porque en el año 77, lo dice el hermano Branham, en el folleto, las 70 semanas de Daniel, es el año de jubileo. Fue un año de jubileo. ¿Y qué pasa cuando el que escucha no quiere ser libre? La trompeta de liberación en la fiesta de jubileo le era horadar a su oreja para que no escuchara más ninguna trompeta de jubileo. Por eso digo esto y yo en lo personal asumo la responsabilidad. Que si a partir de ese año comenzó la oscuridad y la historia lo ha probado. El deterioro espiritual y moral de las iglesias se acentuó a partir de los años 80. Ahora estamos en el 2024. Y si usted ve la condición de las iglesias hoy, incluyendo muchas del mensaje, es una condición que no es la misma de aquellos años 60, 50, en el fuego del avivamiento espiritual. Eran hombres y mujeres que ardían en el fuego del Espíritu Santo, en el celo de las cosas del Señor. Cuando vemos la experiencia hoy en día, vemos programas y proyectos para entretener a la congregación, aún del mensaje. Ya no tiene ningún parecido a aquel fervor de aquellos años. Poco a poco esa atmósfera de oscuridad ha ido apagando a muchos, a los de la unción y a los que tienen la llenura. Porque la Escritura dice que las 10 cabecearon y durmieron. Ya la generación de hoy no ora como la de aquella generación. Estoy hablando en líneas generales. Ya no ora, ya no tiene comunión con el Señor, ya no se preocupa por conversar con el Señor, ya no se preocupa, escuchen, ya no se preocupa por saber qué es lo que quiere el esposo. Ya no se preocupan por buscar la revelación del Espíritu, sino que se ha entrado en una línea natural, formal, tibia. Hermano, ese es el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, la pregunta que yo te hago en esta hora: ¿tienes el Espíritu Santo o vives de la unción del Espíritu Santo? Es muy parecido. ¿Tienes el Espíritu Santo en tu corazón como un sello de aprobación que amas al Señor? ¿O solo vives de la unción
de la iglesia. Si yo estoy con el hermano que tiene luz, yo tendré luz. Pero el Señor quiere que tú tengas tu propia luz, hermano. El Señor quiere que tú tengas tu discernimiento espiritual por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a llevar a la palabra. ¿Acaso tienes el Espíritu Santo para discernir cuando Dios comienza a hablarte y a moverse en este tiempo de oscuridad? Porque necesitas el Espíritu Santo para ver a Dios, hermano. El Espíritu Santo te llevará a la palabra, a la interpretación de Dios en la palabra. Te hará dar el fruto correcto, te guiará al camino correcto, te hará hacer la obra de Dios, que es creer en el que Él ha enviado, su palabra, hermano. Y para fundamentar lo que se ha de decir, o que ya comenzamos a decir en esta hora, les invito a leer la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, desde el versículo 19, con permiso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Fíjense la importancia de tener la palabra, de tener el Espíritu, de tener el folleto predicado por el hermano Branham. Usted lo puede escuchar, la voz literal del hermano Branham. Pero de nada le va a servir si usted no tiene el Espíritu Santo para discernir, para recibir el mensaje que Dios nos habla, que Dios le habla a usted. Se necesita el Espíritu Santo, es una pieza que calza. La revelación debe calzar con la pieza de su corazón para que el motor pueda funcionar. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos también la palabra profética más permanente, la Biblia, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es el lucero de la mañana? Nuestro Señor Jesucristo en la forma del Espíritu Santo. ¡Ojo! Siga la revelación de la palabra y esa palabra llegará a su corazón. El lucero de la mañana saldrá en su corazón. Porque a partir de allí el Espíritu lo llevará a la palabra. El Espíritu lo guiará a usted a hacer la voluntad perfecta del Señor. Pero entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Hermano, la Biblia es perfecta. No la interprete a su manera. Deje que el lucero de la mañana, el Espíritu Santo, en ese nuevo nacimiento, en esa, Dios ha apartado las tinieblas de su corazón y Dios ha alumbrado su corazón, lo ha llenado con la luz que viene de Dios.
para usted no será noche, será el día, porque siempre el Espíritu Santo estará alumbrando su camino. Pero entienda, deje que sea Dios quien lo guíe. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Todos los que queda registro en la Biblia, esos profetas, no trajeron esa palabra por voluntad humana. El hermano Branham no trajo esta palabra por voluntad humana. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, y ese es el Espíritu Santo que usted necesita para recibir la interpretación de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración para encomendar y poner este servicio en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque tu Espíritu nos está alumbrando el camino, lo que hemos de decir, para que tu pueblo, el que escucha en esta hora, sepa en dónde están parados y sepan cuál es el camino y sepan las cosas que se deben hacer. Que tu Espíritu Santo ilumine cada corazón que ha de escuchar este servicio, Señor. Y que la oscuridad que pudiera haber en los corazones sea disipada por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, háblanos a todos. Habla tú, Señor Jesús. Sigue exhortándonos y enseñándonos en esta hora. Que cualquiera que esté enfermo reciba sanidad, porque es la promesa. Que tu pueblo pueda ver la promesa por la fe y tomarla en esta hora y recibir liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más ponemos este servicio especial en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense lo que el Espíritu a través de este tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Mírenlo, miren hacia dónde el Espíritu se está metiendo en esta parte tan importante. Esa es una condicionante que muchos no reciben el Espíritu Santo. Reciben la luz de Dios, pero la sustituyen por diferentes revelaciones que apuntan a diferentes denominaciones o a diferentes grupos que creen de una manera que no los llevan a nacer de nuevo y a tener una experiencia con el Señor y a ser hombres y mujeres conforme a la estatura del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Muchos se conformaron en su experiencia. Recuerden, las iglesias han entrado en una apostasía, como el Espíritu habló acerca del espíritu de estupor. Ese espíritu tenía que salir en el tiempo del fin. Que muchos ven y muchos oyen, pero es como si no escucharan. Hermano, sino que ven con sus ojos, pero no ven, y con sus oídos oyen, pero no escuchan. Qué paradoja, ¿verdad? Qué condición más triste, que teniendo los sentidos, el Espíritu Santo habla y prueba que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y la persona ve y no entiende. Y su corazón se endurece. Y al endurecerse, no se puede echar aceite ahí. Hermano, no se puede echar aceite en un corazón cerrado y endurecido.
debe ser un recipiente abierto. Pero cuando el Señor, al revelar su palabra, va a un corazón, lo encuentra cerrado por la amargura y la incredulidad. La incredulidad le colocó un sello a ese corazón. La incredulidad trae oscuridad y confusión a los corazones de los hombres. Fíjense lo que la oscuridad ha hecho a muchos, que han llegado a la locura de creerse animales, que han llegado a negar a Jesucristo, que ya no quieren, estoy hablando de iglesias, que ya no quieren tener una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, que hacen actos religiosos, pero que no buscan un objetivo espiritual, porque sus corazones no tienen hambre y sed de Dios, no están interesados en una rendición total al Espíritu Santo. Por eso, aunque Dios hable, muchos siguen en la luz falsa que ha sido alumbrada, que en un momento dado oscureció, apartaron la luz verdadera e impusieron su propia interpretación. Solo en un tiempo de oscuridad espiritual pudo haber surgido una condición. Y no se pongan bravos los hermanos que creen el mensaje de la hora, que creemos el mensaje de la hora. Solo en un tiempo de oscuridad ha entrado ese espíritu de idolatría al hermano Branham. Se ha idolatrado al hermano Branham. Y Dios no envió a su siervo para que lo idolatraran, sino para que fuera el instrumento para traernos la palabra, para que por ella nosotros, como dice la misma Escritura, siguiendo como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, porque ella nos llevará a la luz que resplandecerá en nuestros corazones. Si usted recibe el mensaje y lo obedece, porque el mensaje es clarito, el mensaje de la hora, lo que Dios dio a través de nuestro hermano Branham, esas predicaciones, como dice esta Escritura, son inspiradas por el Espíritu Santo. Y si usted, como dice la Escritura, está atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, entonces su obediencia a esa palabra que nos dio el mensajero, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hará que usted reciba el Espíritu Santo. Hermano, porque la palabra lo llevará a la palabra, el Espíritu Santo lo llevará al Espíritu Santo, lo llevará a la confirmación de la palabra y no, como dice el versículo 20, a su particular interpretación. Es una señal de oscuridad espiritual. Es una señal cuando usted ve que le dan hincapié a las experiencias del hermano Branham y no a la experiencia que usted pueda tener con Jesucristo. Hermano, lo repetiré, lo voy a repetir. Esa es una señal de oscuridad espiritual. Cuando usted se recrea más en las experiencias del hermano Branham que en las experiencias que el Espíritu Santo hoy le está dando a usted. Porque Dios envió un profeta
para que el lucero de la mañana nazca en sus corazones, tiene que haber un fruto. Y no solamente para que nazca, sino para que crezca y alumbre a otros que están en oscuridad. Hermano, qué condición más terrible está el mundo religioso hoy. Te dice, entonces uno no se debe gozar con los testimonios del profeta. Por supuesto que sí, porque es el Espíritu Santo. Pero ¿y usted? ¿Acaso se durmió como la Virgen o como las 10 vírgenes? ¿Acaso usted basa su experiencia en las experiencias del profeta? ¿O basa su seguridad eterna en la obediencia total que usted ha dado a esta palabra? Ya se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ya ha empezado a apartarse de lo malo. Ya ha empezado a tomar toda la palabra. Ya el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ya sale en vuestros corazones. Ya comienza a crecer en la estatura del hombre perfecto. Ya usted tiene una comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Nosotros estamos llamados a ser lumbreras en este tiempo, pero no con la unción. Sus lámparas fueron encendidas con la luz de la revelación cuando usted se arrepintió, pero debe llenarlo de aceite. Porque la oscuridad va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y el mundo cada día entra en mayor pecado, cada día hay más resistencia a la palabra. Cada día los corazones se endurecen más y más a la palabra, aún en las iglesias. Ya el Espíritu Santo no tiene cabida en las iglesias. Ya hay un formato hecho. Un hablar en lenguas ya no tiene cabida en una iglesia. Dones espirituales ya no tiene cabida en la iglesia. ¿Cuál fue la última vez que usted vio una profecía hablada en su iglesia? ¿Cuál fue la última vez que Dios habló en lenguas y hubo una interpretación en su iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que vio corazones gimiendo en el altar por el pecado? ¿Cuándo fue la última vez que su vida en su iglesia disfrutaron de un avivamiento espiritual? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Se dan cuenta? Mientras más pase el tiempo, más corazones entrarán en oscuridad espiritual. Eso tiene que ser revertido, porque si no, las lámparas se apagarán y no quedará más luz para alumbrar. Ahora, Dios tiene su pueblo hoy. Hay hombres y mujeres con sus lámparas encendidas hoy. Pero usted, que vive de la unción del Espíritu Santo y no tiene la luz en su corazón, ¿cómo va a vencer? ¿Cómo usted va a poder vencer el pecado que está allá afuera? Cuando en el trabajo, cuando en el liceo, cuando en donde quiera que usted vaya le exijan, ojo, y no estoy hablando del microchip, no, cuando le exijan una
posición que sea contraria a la palabra. Cuando en su trabajo le exijan utilizar pantalones. Cuando en su escuela le exijan usar pantalones. ¿Cuál va a ser su posición por la palabra? Cuando en el trabajo le exijan romper la palabra, caballero. No pierda su tiempo convenciéndolo. El mundo ha entrado en una oscuridad espiritual. El que le puede dar la victoria y alumbrar los corazones de esos hombres es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede abrir el camino. Cuando usted no ve camino por ninguna parte, el Espíritu Santo abre. Aquí es, alumbra, por aquí es, sigue por aquí. Dios dará siempre la salida a todo problema, pero si seguimos la luz, como hicieron aquellos 3 reyes, podrían ser magos. Aquellos hombres querían ver al Mesías y siguieron una luz. Por 2 años, dice el hermano Branham, siguieron a esa luz. Hermano, no se apartaron ni a la izquierda ni a la derecha. Hasta que dijeron, yo creo que debe ser, la luz a lo mejor no los guió a Jerusalén. Yo creo que aquí tienen que saber. Y entraron a Jerusalén y trastornaron la ciudad con las palabras que ellos dijeron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su luz hemos visto en el oriente y la estamos siguiendo, hermano. Y en Jerusalén, que estaba llena de denominaciones y corazones endurecidos, se turbó, todo el mundo se turbó. ¿Qué es eso? ¿Cuál revelación? ¿Qué revelación estás trayendo tú? ¿De qué luz estás hablando tú? ¿Se dan cuenta? Y cuando consultaron con los ancianos, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando ellos? Estos fanáticos. Bueno, dicen que están siguiendo la luz, pero nosotros no la hemos visto. Tú, sacerdote, ¿tú la has visto? No, yo no la he visto. Y tú que tienes más tiempo ministrando en el templo, ¿tú has visto la luz que ellos dicen? No, yo no la he visto. ¿Y por qué ellos la ven y tú no la ves? No. Despacha a esta gente. Son unos fanáticos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasó? La escritura dice que el Mesías iba a nacer a Belén. Y como ese rey era un astuto, a lo mejor dijo, por si acaso, vayan pero me avisan. Si encuentran ese rey, me avisan. Me avisan por si acaso. Y claro, ellos debieron haberse dado cuenta la malicia en los corazones de esos hombres, de esos reyes, perdón, de esos sacerdotes y de ese rey Herodes. Y debieron haber salido tristes, porque se supone que debieron haber encontrado la fuente, debieron haber encontrado gozo. Hubo un avivamiento en Jerusalén, pero lo que consiguieron fue incredulidad, hermano. Y miraron para todos lados y no vieron la luz. Y debieron haber salido tristes porque en el camino la luz volvió a aparecer y la escritura dice, se gozaron con muy grande gozo, hermano. Y la luz los guió exactamente al lucero de la mañana.
Hermano, los guió exactamente al establo, a esa cueva en donde estaba el Mesías. La revelación sí era cierta, hermano. Y ellos trajeron sus dones. Ese es un tipo espiritual. Ellos trajeron los dones que ellos tenían. Y así es el creyente. Cuando la luz del Espíritu Santo llena el corazón de un hombre y de una mujer, ese hombre y esa mujer rinden todo, aún los dones espirituales con los que nacieron, para que sea el Espíritu Santo el que lo guíe, hermano. Y el mismo Espíritu Santo que los guió hasta el establo en Nazaret, en Belén, el mismo Espíritu Santo le dijo: ahora te vas a ir por otro camino, alumbro, porque eso es mentira que ellos creen la palabra. Quieren matar al Mesías. Quieren opacar la luz de Dios. No quieren que brillen los corazones de los hombres. Hermano, ¿se dan cuenta? Y ellos obedecieron la guianza del Espíritu Santo, porque es una luz. El Espíritu ahora los guió de otra manera, alumbró su camino. Esa es la experiencia del cristiano en este tiempo. Tiene que ser el Espíritu Santo el que lo guíe a usted a hacer la voluntad perfecta del Señor. Él lo va a guiar a su posición en la palabra. Él lo va a guardar su corazón de toda amargura, de todo rencor. El Espíritu Santo le va a mostrar y le va a dar el discernimiento cuando algo se habla o algo se manifiesta. El Espíritu Santo lo va a guiar. Pero ¿tiene el Espíritu Santo? ¿O se ha quedado dormido? ¿O ha dejado que su conformismo espiritual lo tenga en una condición en la iglesia que si yo estoy en la iglesia estoy bien? No. Usted necesita que el Espíritu Santo venga a su corazón, porque aún en la misma iglesia pueden haber hombres y mujeres que no tengan luz y que quieran engañarlo. Hermano, estoy hablando de la estructura de la iglesia, la así llamada iglesia del Señor. Usted puede ir a la calle: hermanito, hermanita, yo también soy creyente. Y comienza a destilar oscuridad. Hermano, puro humo, pura religión, pura contienda, puro veneno, pura amargura, pura división, hermano. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a discernir eso. Y usted va a decir: ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llamó a una unidad con Dios, a guardar nuestros corazones de toda amargura, a hacer su voluntad, a ser guiados siempre por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre me va a guiar a orar ante los problemas. ¿Se dan cuenta? Ante una circunstancia en su casa, en su trabajo, en su familia, en la iglesia, en el país, el Espíritu Santo va a alumbrar al altar. Señor, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo alumbra el altar. Hermano,
La oración cambia las cosas. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo siempre alumbrará al altar, porque solo el Señor es el que nos da la victoria, solo el Señor Jesús es el que nos guía. Pero ¿cómo podrá usted vencer si la luz de Dios, el Espíritu Santo, el lucero de la mañana, no ha salido y no ha nacido en su corazón? Está bien, siga la antorcha, pero que ese lucero lo mantenga. Escuchen bien ese significado. Cuando usted estaba en el pecado, usted estaba y yo en el pecado, estábamos en una oscuridad, hablando en ese sentido, porque espiritualmente el creyente, aunque está en un mundo de oscuridad, el creyente no está en oscuridad, él está en luz, porque la luz de Dios, el Espíritu Santo, está en su corazón. Pero cuando el Señor no estaba en nosotros, estábamos en oscuridad. Y vino el Espíritu Santo y alumbró su antorcha y vimos nuestra condición, nos miramos y nos vimos en el pecado. Y esa antorcha empezó a guiarnos, nos guió al bautisterio, nos guió al arrepentimiento, nos guió al bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, nos guió esa antorcha, hermano, nos guió esa antorcha, el Espíritu Santo alumbrando, es por aquí, arregla aquí, quema los pantalones, deja la bebida, deja las drogas. Pídele al Señor que saque ese deseo de tu corazón, aléjate de lo malo. Y nos empieza a guiar el Espíritu, esa antorcha. Hace bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos lleva en justificación, nos lleva en santificación. La antorcha. Hasta que el día esclarezca. Llegamos al día. Hermano, ¿y cuándo llegamos nosotros al día? Primero la antorcha nos guía a través, como dice aquí, lo leeré, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, en esa condición de justificación y santificación. El Espíritu nos va mostrando lo que debemos hacer, lo que debemos renunciar, lo que debemos arrepentirnos. Y seguimos esperando y siguiendo esa antorcha, el Espíritu nos va guiando, como la luz que guió a Israel, como la luz que guió a los Reyes Magos. ¿Se dan cuenta? Como la luz que ha guiado a todos los creyentes. Pero ¿qué pasa? Llega un momento, porque Dios tiene el día y la hora para que usted reciba el Espíritu Santo. Y cuando llega ese día, el día esclareció. Y el lucero, ahora el sol de justicia, el Espíritu Santo, lo convirtió usted en lámpara que alumbra. Ahora el Espíritu está en usted, hermano. Ahora no es de afuera para adentro, ahora es de adentro para afuera. Hermano, hay un Espíritu que siempre nos guiará a la verdad. Hay un Espíritu que siempre nos llevará a lo correcto. El Espíritu Santo no nos guía a lo falso. El Espíritu Santo no revela mentiras. El Espíritu Santo siempre llevará al pueblo a la palabra y su confirmación. Hermano, el Espíritu Santo no los llevará a la religión, ni a una condición conformada social. No. El Espíritu Santo los llevará al altar, los llevará a la posición en Cristo,
los llevará, como se habló la semana pasada, empiezan a subir a ese monte, lejos de toda falsa luz, hasta que en la parte de arriba vemos claro las falsas luces. Hermano, la estatura del hombre perfecto. Pero ¿cómo llegamos hasta arriba? Porque ahora el lucero de la mañana, el Espíritu Santo, ha salido en nuestros corazones. Hermano y hermana, el Espíritu Santo, desde que creíste, te ha llevado y has perseverado hasta que el Espíritu ahora está alumbrando dentro de tu corazón. ¿O te has quedado dormido, conformado con la unción que recibiste en justificación y en santificación? Porque esa unción es una antorcha que te da una pequeña luz y te guía hasta que recibas el Espíritu. Llegará un momento en que para salir a recibir al esposo, hermano, fíjense, en esa parábola, he aquí el esposo viene a salir a recibirlo. ¿A dónde? En la parte de arriba de la pirámide. Allí es que vamos a recibir al esposo. Pero se requiere el lucero de la mañana, el Espíritu Santo, que alumbre nuestros corazones y nos lleve a ese camino de obediencia, ese camino de muerte a nosotros mismos. Ese es un camino que nos debe llevar a morir a nosotros mismos, a pagar el precio y a negarnos a nosotros mismos para que el Señor Jesús pueda cada día más tomar control de nuestra vida y desecharlo de nosotros. Es un estorbo lo de nosotros. Mientras más obstáculos quite usted de la lámpara, más va a alumbrar la lámpara, hermano. Usted le pone un obstáculo, una luz, y alumbrará poquito. Pero usted empieza a quitar obstáculos, su humanidad, el Espíritu perfeccionando la obra en usted. Esa luz cada día alumbrará más y lo llevará a ese lugar a esperar al esposo, a la piedra de corona. Hermano y hermana, tome la decisión hoy. Si usted es una virgen que se durmió pero está llena, comience a arreglar la lámpara, comience a quitar los obstáculos, la basurita, empiece que no se vea borroso, pásele pulimento, échele más aceitico, vaya más al altar, arregle en esa condición dormida. ¿Cuántas cosas no hizo mal? Aproveche. Y si usted se durmió pero no tenía el aceite, comience a buscar el aceite antes de que sea demasiado tarde. Es más tarde de lo que nosotros pensamos. Que el Señor Jesucristo nos ayude. Vamos a hacer una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque qué maravilloso es tu Espíritu Santo cuando abre la Escritura, Señor, y nos muestra la condición en la cual vivimos y lo que tenemos que hacer. Señor, que las tinieblas de la incredulidad que pudiera haber en los corazones de los que escuchan sea quitada por la luz del Espíritu Santo, porque las tinieblas no pueden estar donde hay luz, y donde el Espíritu Santo está, las tinieblas se van. Señor, que el Espíritu Santo alumbre esos corazones y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre, Señor. Tu palabra no volverá a ti vacía. Ella hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayuda a todos los que han escuchado esta palabra a que profundicemos todos en las decisiones que hemos tomado para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de liberación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo encendiendo la antorcha que va a alumbrar su camino para que el lucero de la mañana nazca en su corazón. Dios hablando a través de sus siervos para que usted pueda tener una experiencia personal con Cristo. El Espíritu Santo tendrá una lámpara cada día, todos los días a las 6, llena del Espíritu Santo y hablando a cada corazón, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, el pueblo del Señor, hora de Venezuela, orando por ese derramamiento de esas lámparas. Estamos aderezando nuestras lámparas. Eso es así, ahí, al altar, el Espíritu Santo nos ha alumbrado y nosotros queremos obedecer al Espíritu Santo. Únase con nosotros en esa oración, todos juntos, el pueblo unido, como dice la Escritura, si 2 de vosotros se convinieren en la tierra en pedir cualquier cosa, les será concedido. Esa es su palabra y Él lo cumple, hermano. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra junto con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, al frente de la congregación. El Espíritu Santo lo ha ungido y lo ha llenado para que nos dé la palabra a todos en la predicación los domingos a las 9 de la mañana, todo por las redes sociales, Facebook, YouTube y Radio Ebenezer. Recuerden, sin el Espíritu Santo usted no sabrá el camino. No sabrá el camino a Dios. No sabrá hacer la voluntad de Dios. Este es el tiempo de tomar las decisiones correctas. Este es el tiempo de aderezar nuestras lámparas. De pedirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero obedecerte. Yo quiero amarte. Señor, yo no quiero que la oscuridad se apodere de mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, que yo pueda permanecer en oración, en obediencia, arreglando mi vida, siguiendo esa luz y esperando en tu promesa hasta que el día esclarezca, mi oscuridad se fue y el lucero de la mañana nazca en mi corazón, el Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.